como decía Tierno Galván, ¿vale? No vull sortir ara dient que estic fent... Molt bé, això está improvisado, dado que yo trabajo en la misma corporación que Silvia Busquets, y Miriam Macià. Ellas son del área de asistencia municipal a los ayuntamientos. Yo tuve el placer de trabajar con ellas durante 7 años, desde el 2012 al 2019, y conozco bien el trabajo que han hecho y, por lo tanto, bueno, agradezco que me hayan pedido que la organización que yo las presente. No me voy a extender mucho, creo que han hecho un excelente trabajo. Es evidente que es un trabajo dirigido a los ayuntamientos de la provincia, eso es importante decirlo, porque tienen un conocimiento muy significativo de la planta municipal de la provincia de Barcelona. No es la de Tarragona, pero es evidente que también en Barcelona tenemos desde el pequeñito al grande. Y es muy interesante ver cómo han gestionado este tema desde la óptica, que es una óptica que a mí me parece extraordinariamente interesante, porque cuando me dan un micrófono es un problema, ¿vale? En cada ayuntamiento hay una realidad distinta. Y yo una de las cosas que saco de la jornada de hoy es que cada uno de nosotros somos distintos, que cada uno de nosotros observamos el relevo de una manera distinta y que no se puede implementar de manera monotemática, con una plantilla exacta, la realidad pues, que será de Tarragona, la de Flix, la de Reus o la de Ulldemolins, por ejemplo, o Alzira, etcétera. Entonces, tienen un buen tiempo, les agradezco que estén hoy aquí, moltes gràcies a tots vosaltres i espero que també us sigui força útil. D'acord? Doncs endavant, companyes. Ja va? Sí. Bé, bon dia a tothom. Jo em poso de peu perquè crec que ens han donat 2 hores, espero que no us avorriu, i així serà més dinàmic. Com deia el Xavier, i és important per nosaltres que quedi clar, perdón que lo estoy diciendo en catalán, ¿verdad? Empiezo. Buenos días y gracias por estar aquí y espero que estas 2 horas no se haga muy largo, esperemos que no, y esperemos que os ayudemos un poco a dar sobre todo nuestra visión práctica, como decía Xavier, del trabajo que estamos haciendo en la provincia de Barcelona, en los ayuntamientos. Nosotros, es importante que también quede claro por comentarios que también ayer y hoy hemos recibido, que nuestra actividad, nuestro trabajo, es de asistencia a los municipios. No somos de los recursos humanos de la Diputación de Barcelona internos, ¿no? Pertenecemos a una gerencia de servicios finalistas donde somos especialistas en temas de recursos humanos y de organización, con lo cual nosotros trabajamos para los 311 municipios de la provincia de Barcelona, ¿de acuerdo? En ese sentido somos privilegiados, porque claro, imaginaros, ¿no? 311 municipios, como decía Xavi ahora, todos ellos diferentes, como veremos, con lo cual nos da un conocimiento diverso, pero muy significativo, de las necesidades, problemáticas o cuestiones, diversas estructuras, plantillas que tiene nuestro territorio. Es por eso que cuando nosotros nos planteamos cómo hacer el proceso de relevo generacional, lo hacemos desde un punto de vista que en nuestro servicio tenemos 2 tipos de líneas de asistencia, lo explicaré brevemente. Una es proactiva, que es, muchos de vosotros lo conoceréis, la Comunidad de Recursos Humanos, que hace ya este año que viene, 2026, hará 20 años que funcionamos, que aún ahora es innovadora por la gestión del conocimiento que llevamos a cabo en esta comunidad. ¿Esto qué nos permite? Nos permite identificar necesidades, problemáticas, todo tipo de problemáticas o experiencias diversas que tienen los directores de recursos humanos. ¿Qué hacemos? Impulsamos estudios, análisis, elaboramos herramientas consensuadamente, etc. Pero aparte tenemos otra línea en el servicio que es una línea reactiva, que es cada ayuntamiento, delante de una problemática concreta, nos pide asistencia.
¿Y cómo hacemos estas líneas de existencia? Las hacemos debido a todo el conocimiento que la comunidad de recursos humanos nos aporta. Entonces, cuando empezamos a pensar, los ayuntamientos tienen esta problemática, deberíamos estar pendientes de esto, qué proyecto o qué solución debemos aportar, porque para eso estamos la Diputación, para poder aportar soluciones a los ayuntamientos que tanto por recursos técnicos como económicos no pueden dar solución. Debido a esto, y es por este motivo, en que nosotros en el 2019 ya empezamos a ver que las plantillas de los ayuntamientos estaban francamente muy envejecidas y que no iban a mejorar, sino a empeorar. Entonces ya fue antes del COVID y fue durante el COVID donde, encerrados en casa, empezamos a pensar cómo debería ser un proyecto de este tipo, teniendo en cuenta siempre, y esto lo repetiré durante el discurso, pero siempre la realidad de la provincia de Barcelona, que es la que nosotros conocemos y en donde trabajamos y donde tenemos datos, ¿de acuerdo? ¿Cómo debía ser este proyecto? Y ya no solo plantearlo desde un punto de vista de reposición de efectivos y punto, sino, como os decía, que por eso lo explicaba, desde un punto de vista de transformación organizativa. Y ya no solo de transformación organizativa para tener en cuenta que también se nos abría una multitud de oportunidades, tal y como se han dicho esto ayer y hoy los compañeros en las diversas mesas, sino también para diferentes problemáticas que teníamos identificadas, darle respuesta. ¿Mediante qué? Mediante analizando datos y intentando que con el análisis de estos datos cambiemos las formas de hacer. Para mí esta es la transformación, no tanto la innovación, la IA, todo esto está claro que sí. Pero antes de todo ello tenemos que aprender muchas cosas, aprender a hacer las cosas de forma diferente, aprender a que los datos nos guían, aprender a que tenemos que pensar, que reflexionar, que planificar, que esto es la innovación. Al menos en la provincia de Barcelona, y creo que seguramente no me equivoco que en muchos otros sitios. Entonces, esta fue la elaboración de nuestro proyecto, que a partir de la jubilación masiva que se iba a llevar a cabo en la provincia de Barcelona, cómo dar respuesta a todo esto mediante este proyecto y haciendo que la organización, como veremos, vaya aprendiendo una serie de aprendizajes en el que al final, una vez finalizado este proyecto, que es exclusivamente para dar respuesta a una cosa muy concreta, a una necesidad muy concreta que ahora se nos ha venido encima, evidentemente, a todos, que nos sirva también para ir aprendiendo que, sobre todo, el ámbito de recursos humanos aprenda lo que es planificar, que ya sabemos que, ¿no?, esta palabra la utilizamos mucho, pero la hacemos poco. En los ámbitos de recursos humanos, en la comunidad lo vemos. El otro día estuvimos en un proyecto de análisis de ámbitos de recursos humanos, porque creemos que con todo lo que nos lleva, con todo lo que estamos trabajando y lo que nos vendrá, los ámbitos de recursos humanos tienen que ser la estrategia de la organización, tienen que estar en la clave organizativa de la organización, tienen que formar parte de ella, porque las organizaciones van de personas, ¿no? Y nosotros, los ámbitos de recursos humanos, estamos para que las personas estén en el centro de la organización y vayan alineadas con la estrategia organizativa. No puede ser de otra manera, como veremos, ¿no? Pero cuando les pregunto cuánto tiempo utilizan en su día a día, pero ayuntamientos grandes, de más de 50.000 habitantes, la media está en un 10%, ¿no? Que no solo es problema de los pequeños, que no tengo tiempo, la gestión del día a día, sino es que seguramente tenemos más de que pensamos, pero no estamos acostumbrados, no sabemos hacer. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo no lo hemos hecho. Y las cosas se aprenden haciendo, ¿no? Se trata de eso. Bueno, no me enrollo más, que si no, no paso la diapositiva. Por eso para mí es muy importante empezar, para que veáis de dónde sale toda esta metodología que os iremos explicando en estas 2 horas, cuál es el contexto y cuáles son los datos que hemos analizado para diseñar cada una de las fases del proyecto. Empezamos con la provincia de Barcelona. Como veis, el 60% de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes, ¿no? Por mucho. La Diputación está, sobre todo, para priorizar estos ayuntamientos, que son los que menos tienen, menos recursos tienen. En cuanto a efectivos de plantilla, las plantillas de personal son ahora mismo 47.300 empleados que tienen toda esta realidad organizativa.
y a los que nosotros debemos asistencia. Como veis, aquí he puesto algunos de los datos que ya sabéis, ¿no? de la gestión de riesgo general, pero nosotros, dado todo este conocimiento que tenemos, en el 2019 ya empezamos a preparar todo este proyecto, porque esto nos llevó a hacer pruebas piloto con diferentes ayuntamientos y ahora aún estamos haciendo cambios, porque es un proyecto evolutivo. Ahora ya llevamos más de unos 30 ayuntamientos hechos y vamos introduciendo cambios y vamos evolucionando en función de cómo va reaccionando cada estructura organizativa y también estamos aprendiendo a ello, ¿no? Pero fijaros que si no basáramos nuestra actuación en datos, ahora que estamos desbordados, porque todos los ayuntamientos de la provincia nos lo piden, no podríamos dar respuesta, ¿vale? Debido a esto, también, como seguramente muchos de vosotros sabéis, tenemos una guía que cuando no podemos dar asistencia a todo el mundo, sobre todo a los grandes, porque priorizamos, como os digo, los medianos o pequeños, tienen una guía que les asesora, ¿no? que se basa en nuestra metodología y, evidentemente, cada organización es un mundo y cada organización puede coger o dejar de coger lo que más se adapte a sus necesidades. Pero es porque hemos tenido que hacer esto porque no podemos llegar a todos sitios porque ahora realmente estamos desbordados. Mira, el catálogo de servicios de la Diputación, que como os decía, damos asistencia por vía petición individual de cada ayuntamiento, en el 2022 fue el primer año que pusimos esta línea de asistencia. Relevo generacional, 2 peticiones. Y yo digo, ostras, igual me he equivocado, no lo ven como yo, ¿no? Y desde el 2024 estamos desbordados, porque, bueno, como siempre pasa, ¿no? Cuando ahora ya la gente se va, ¿no? Se va, este servicio se va todo el mundo, la semana que viene ya no estará esta persona, es cuando se han dado cuenta realmente de la problemática, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, Algunos datos que creo que son interesantes, siempre desde la provincia de Barcelona, La tendencia, como veis, desde el 2019 que la vamos analizando, no tiene pinta de mejorar. Empleados de más de 60 representan el 14%, del 41 a 60 tenemos 70% de empleados, aquí está la gran masa, ¿no? Empleados de menos de 30 años representan un 4% y la media de edad de entrada se sitúa en 36 años, que son jóvenes pero no tanto, ¿no? El índice de envejecimiento, que como sabéis, ¿no? Valora, ¿no? Calcula el peso entre los mayores de 55 y menores de 35. También, como podéis ver, la tendencia, ¿no? Tampoco tiene pinta de mejorar. Ahora está en la media de la provincia de Barcelona, está en 450. 100 sería el equilibrio. Cuanto más alejamos de 100, más peso tienen los de 55 años versus los de 35 años. Plantillas de personal poco tecnificadas. Bueno, supongo que todos también conocéis estos datos. Como veis, la tendencia ha mejorado. Del 2013 ha mejorado, ¿no? Estamos siempre hablando, por eso, de plazas. Índice de tecnificación A1 y A2 en nuestras plantillas. Media de la provincia de Barcelona, 29%. ¿Cuánto representan las plazas de grupo C? 49%. Entonces, los discursos siempre son en los ámbitos de recursos humanos. Tenemos plantillas poco tecnificadas, no tenemos personal cualificado. Claro, ¿cómo vamos a hacer frente a todos estos retos? Se necesita mucho conocimiento, pero no es verdad. Porque estamos hablando de plazas, pero ¿y las personas de nuestra organización? ¿Qué perfil tienen? ¿Lo sabemos? Pues no lo sabemos. En la provincia de Barcelona no lo sabemos. Intuimos, sí que sabemos algunos, pero no lo sabemos. Cuando nosotros vamos a un ayuntamiento y revisamos expediente a expediente, es la información que tenemos de los empleados y empleadas. Pero normalmente esa información es la que se les requirió en su día para ocupar la plaza o el puesto que ahora están ocupando. Pero ¿sabemos si tienen más titulaciones? ¿Si tienen una experiencia previa en alguna materia que no sabemos? ¿Si han hecho másteres o algún curso de especialización? ¿Eso lo sabemos o no lo sabemos? ¿Por qué? Porque no está sistematizado. Y solo sabemos, si no está sistematizado lo de los expedientes de personal que aún están en los armarios, que bueno, una cosa buena tienen los procesos de estabilización,
que es solo que sea para contar méritos, muchos ayuntamientos, al menos de la provincia, han hecho aplicaciones para contabilizar, donde la gente ha puesto los currículums, ¿no?, de todo lo que tenía para poder contabilizarlo de una forma más ágil. Y en muchos ayuntamientos ahora, bueno, nos encontramos que vamos y todo esto está informatizado, que veréis por qué lo digo y por qué es importante para este proyecto. Porque es otra de las cosas que cuando empezamos a diseñar esta metodología queríamos abordar, que este conocimiento aflorara, porque también va de eso la gestión del conocimiento, no solo de qué hago en mi puesto, analizar qué conocimiento es crítico y no crítico, sino que recursos humanos, como no podría ser de otra manera, tiene que tener este conocimiento. ¿Qué perfil de empleado y de empleada tengo? ¿Qué conocimiento hay en mi organización? ¿Qué titulaciones? ¿Qué experiencia hay para afrontar qué somos capaces de hacer en la organización? ¿Qué servicios podíamos afrontar? Para saber qué desarrollo profesional pueden tener mis empleados dentro de la organización. Lo tenemos que saberlo. Pero lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que no es necesario. ¿Y qué nos encontramos cuando analizamos? Que hay un índice de sobretitulación muy importante. Existen muchas personas que tienen titulaciones, másteres, que están ocupando puestos de administrativo o de auxiliar administrativo. ¿Y qué pasa? Este administrativo es súper potente. Bueno, hace un montón de trabajo y, aparte, con una cualificación, claro, miras politólogo, economista, jurista, claro, es que al final la persona ha hecho el puesto, ¿vale? Ahora mismo estamos haciendo un análisis, como os decía, de los ámbitos de recursos humanos porque creemos que para que los recursos humanos o los ámbitos de recursos humanos pasen a ser clave estratégica en las organizaciones, primero debemos saber de qué situación partimos, ¿no? Y uno de los índices que estamos calculando es el índice de sobretitulación que existen en las plantillas de personal, para que este conocimiento, este índice, creo que es muy importante para tenerlo en cuenta. Porque ahora, cuando se nos jubile tanta gente, cuando tantas plazas nos queden vacantes, podemos aprovechar en reconfigurar plazas, si tenemos que algún servicio tenemos que priorizarlo, crear servicios nuevos, ya veremos cómo, pues sabemos de qué perfil de empleados podemos contar y aprovechar todas estas titulaciones que tenemos y no lo sabemos. Bueno, más con que os pasarán la presentación, aquí son más datos que hemos, porque el tema de sobretitulación no solo pasa en la administración pública, sino que también pasa en el privado. Servicio que prestan los ayuntamientos, también ha salido antes, ¿no? ¿Qué necesidades tiene nuestro municipio? ¿Qué perfil de ciudadano tenemos en nuestro municipio? ¿Lo sabemos? ¿Lo analizamos y en consecuencia diseñamos la cartera de servicios de nuestra organización adecuado a ello? ¿Le damos un sentido a esto? Y en consecuencia le tendríamos que dar un sentido en que nos tendría que condicionar a qué estructura y qué tipo de plantilla y plazas debe tener nuestra organización, porque estamos para eso, ¿no? Para dar respuesta a las necesidades de nuestros municipios, si no, ¿a qué hemos venido a jugar? El otro día, TV3 en la televisión autonómica de Cataluña dijeron unos datos que, bueno, lo comentaba con mi hijo que ahora estaba estudiando estos temas en bachillerato, y dijeron los datos siguientes que llamaron mucho la atención. En 1985, en Cataluña habían 185 personas centenarias. En el 2025 hay 3.050 personas centenarias en Cataluña. Pero es que en el 2049 habrán 11.000 y en el 2074 habrán 30.000, de los cuales el 90% serán mujeres. O sea que lo siento por vosotros. Estos datos son importantísimos. Es que les tenemos que prestar mucha atención, porque está claro que todo el tema asistencial en los municipios, la administración local, que es la proximidad, ¿de qué va a ir? Pues de todo esto. Entonces, debemos estar preparados y pensar en qué estructura y qué perfiles serán potentes para dar respuesta a nuestros municipios. Veremos también cómo esto que creemos firmemente lo hemos introducido en nuestro proyecto. Aparte de esto que os comentaba, como decía al inicio, ¿no?
Este proyecto también está basado en aprender. Son los datos por un lado, pero también en aprender a hacer las cosas diferentes. Porque si no aprendemos a hacer las cosas diferentes, por muchas aplicaciones o inversiones que hagamos en tecnología, pues no nos va a servir de nada, ¿no? Aprendemos a planificar, teniendo espacios de reflexión, como veréis, en las diferentes fases que ahora os expondremos. No mucho, no significa, no, un rato. Analicemos, pensemos. Aprender a compartir y a gestionar el conocimiento. Como os decía, no solo el conocimiento de los puestos críticos de mi organización, sino a gestionar el conocimiento en general. Claro, ahora es verdad que, como veréis, os propondremos hacer unos repositorios, mentoring, diferentes talleres, ¿no?, antes de marcharme para que el conocimiento crítico y tal. Pero está claro que si la forma de gestionar el conocimiento formara parte del día a día de nuestra organización, no nos veríamos ahora inmersos en la crisis de es que se va y no sabe nadie de lo que hace y a esta persona también y solo lo sabe él, solo lo sabe ella, ¿no? Está claro que siempre habrán casos, pero no sería tan dramático. Aprendamos de una vez por todas, porque gestionar el conocimiento, ya os he dicho antes, en 2006 nosotros creamos la Comunidad de Recursos Humanos y empezamos a aprender a gestionar el conocimiento. Llevamos 20 años y es verdad que estamos orgullosos de haber contribuido en que los directores y directoras de recursos humanos que forman parte de esta comunidad son más fuertes técnicamente, da resultado compartir conocimiento y gestionar este conocimiento. Y, por lo tanto, hacen más fuertes a sus organizaciones, por supuesto. Por lo tanto, hagámoslo. Aprender a tomar decisiones a partir del conocimiento que nos aportan los datos, como siempre dice Gorriti, yo fiel siempre a sus premisas. Y más ahora que la inteligencia artificial, ¿no? ¿Para qué la queremos? Primero debemos cuestionarnos esto, ¿no? Para que los servicios sean más eficientes, para trabajar más rápido, para que las gestiones burocráticas automatizarlas. Primero debemos reflexionar para qué la queremos, ¿no? Pero para qué la queremos también esto hace que tanto los datos como mi estructura como mis procesos estén bien definidos, porque si no se aplicarán unos datos que no serán correctos, con lo cual el resultado será incorrecto. Por lo tanto, este proceso que iniciamos en los ayuntamientos nos ayuda a aprender que los datos son muy importantes. Aprender a adaptar los servicios que ya os he comentado a la ciudadanía, como no puede ser de otra manera. Y cuando hacíamos este proyecto, una de las cosas que, porque no conocemos el perfil de nuestros empleados y empleadas, una de las cosas que hemos creado es una herramienta para identificar, que no evaluar, identificar el potencial interno que tengo en mi organización. Y con esta excusa afloramos el perfil de empleado y empleada que tenemos, nada más. ¿Pero para qué? ¿Para hacer una lista de candidatos? ¿Para pagarles un plus? No, para conocerlo. Es que tenemos que conocerlo, debemos conocerlo. Dicho esto, y con todo este contexto que os he comentado de datos y aprendizajes, es cuando nos ponemos a trabajar cómo dar respuesta a todas estas cuestiones. Y, aparte, dar respuesta a la inmediatez de la necesidad de los ayuntamientos, que no es otra que planificar las futuras vacantes causadas por jubilación y preservar el conocimiento crítico de aquellos puestos que se nos van a jubilar y que son críticos para la organización. Porque esto es la inmediatez. En cambio, lo que he dicho hasta ahora es lo que debíamos sacar de un proyecto de este tipo. Una vez hecho, cómo lo incorporamos a la organización y que realmente pase a ser una planificación estratégica en sí misma de los recursos humanos de la organización. Dicho lo cual, fases del plan de actuación son 4. Primero, las primeras dos fases son fases totalmente analíticas. Obtenemos datos, como veréis luego. Y la fase 3 y la fase 4 es, a partir de estos datos, empezamos a actuar. Empezamos a trabajar. Fase 1. ¿Qué obtenemos? Ahora os explicaré y os he puesto diferentes ejemplos de cuadros y análisis que hacemos en los informes, informes entregables.
no se basa en lucubraciones o cosas que haremos en un futuro, sino que estamos haciendo ya, ¿no? Y algunos de esos resultados. Pero al final, el objetivo de esta fase es obtener el mapa de jubilaciones, mi mapa de jubilaciones, ¿vale? A 10 años vista, a saber cuál es el recorrido. Por lo tanto, los informes y análisis que estamos llevando a cabo ahora mismo son hasta el 2034, ¿vale? 2034, 2035. ¿Qué variables analizamos? Pues analizamos la media de edad, ya veréis, de plantilla, por tipología de puestos, y ahora os enseñaré diversos ejemplos, y por ámbitos organizativos, para situarme cuál es la media de edad de mi plantilla y dónde la tengo peor o mejor, ¿vale? Por grupos de edad, ¿vale? También diferentes variables, y al final, ¿cuál es la evolución de edad de la plantilla en 10 años vista? ¿Y cuál será mi escenario año por año de las jubilaciones y dónde me afectará? ¿Para qué? Para empezar a tomar decisiones y para planificarme. ¿Cómo lo hacemos, no? Primero pedimos al ayuntamiento, ahora intentaré ser muy práctica para que os hagáis una idea de, vale, todo esto cómo se ve, ¿no? ¿Cómo se ve en un informe? Pues bueno, empecemos. Pedimos esta información a los ayuntamientos, que no es fácil, que es otra cosa que realmente ves desde dónde partimos, ¿no? Pedimos el empleado, el puesto que ocupa, la plaza, el ámbito organizativo, la edad, y esto a veces es un mundo, ¿eh? Antes de obtener este Excel, es un Excel al final, ¿eh? ¿Vale? Una vez tenemos toda esta información que pedimos y que ven aquí a modo de ejemplo, después pediremos otras cosas, ¿eh? Porque ven aquí formación y demás, pero ya vamos paso a paso. La estructura orgánica, evidentemente, lo dividimos por niveles en función del ayuntamiento, de su estructura organizativa, tendrá más o menos niveles. Y siempre trabajamos con tipologías de puestos. Este es un modelo que se nos adecua mucho en las diferentes estructuras que encontramos, ¿eh? Porque claro, si no, cada organización tiene diferentes niveles y diferentes, lo que es un área en un sitio, es un servicio, un departamento, unidad, con lo cual nosotros utilizamos una misma para poder homogeneizar, ¿vale? Los grupos de edad con los que trabajamos y lo que os comentaba son estos, de menor de 35 hasta mayor de 55, para situar dónde está mi plantilla, como ya veremos, y también hacemos análisis por género. Aquí empezamos a hacer, estos son, como os decía, cuadros sacados de informe, de ejemplo, para que se hagan una idea. Analizamos un cuadro por grupos de clasificación, viendo el total de plazas ocupadas, 759, el porcentajes que son, cuántos efectivos hay en cada grupo de clasificación, qué porcentaje tiene. Todo este conocimiento que evidentemente en el día a día los ayuntamientos, los ámbitos de recursos humanos no pueden llevar a cabo y nosotros se lo hacemos y se lo ofrecemos, ¿vale? Toda la fase analítica que ellos individualmente nunca encontrarían el tiempo ni los recursos para llevarlo a cabo, lo hacemos desde la Diputación. Luego, cogemos toda la plantilla y la clasificamos por tipologías de puestos, también, con total de plazas que representan, efectivos y demás, tal y como ven. Y luego, por servicios, por estructura orgánica. Y aquí os he puesto otro cuadro de cómo quedaría toda la estructura orgánica, cada nivel organizativo, cuántas plazas, el porcentaje, nombre de vacantes, nombre de efectivos. Este análisis de mi situación actual, cuál es mi situación actual, los ayuntamientos no lo tienen, ¿no? Y con lo cual, pues muy agradecidos de tenerlo y es nuestro punto de partida. Ahora aquí empezamos a hacer los cálculos. Con esta situación actual empezamos a hacer cálculos. El primer cálculo, media de edad de la plantilla, ¿no? Primero, vemos la media de plantilla, la mediana de edad de la edad del ayuntamiento en general. En este caso es de 50,52 años, ¿vale? 50 años, vaya. Luego lo hacemos por grupos de clasificación, para ver en qué grupo de clasificación tenemos una media de edad más alta. En este caso, son los grupos C1 y los AP, como veis. Y luego lo hacemos por tipología de puesto, ¿vale? Ordenado por mediana edad. ¿Dónde tengo
las edades más avanzadas. ¿En qué tipo de puestos tengo más avanzadas? La media de edad de la plantilla por estructura organizativa. Analizamos en qué servicio y en qué área tenemos la edad, la media de edad más avanzada y, por lo tanto, dónde empiezan las alarmas o el foco de atención, cuáles serán mis prioridades a la hora de abordar las edades de jubilación en mi organización. Una vez ya tenemos claro dónde las medidas de edad, dónde están ubicadas por tipologías de puesto, por áreas y demás, lo hacemos por grupos de edad, que es algo que también es muy significativo y muy ilustrativo, ¿no? Estos grupos de edad los analizamos por el global de plantilla, el índice de envejecimiento, como veis allí, por género, por grupo, por tipo de puesto y demás. En el cuadro resumen de arriba veréis un dato muy significativo, ¿no? En este ayuntamiento en concreto, el 70% de los efectivos tienen más de 46 años. Bueno, está mal. Índice de envejecimiento, como os comentaba antes, 570. Cuanto más lejos de 100, peor, ¿eh? Abajo vemos que si focalizamos en la línea de mayor de 55, ¿no?, que sería el grupo de edad más envejecido, vemos dónde se concentran el mayor número de efectivos en el tipo de técnico superior y técnico mediano, en estos puestos. Y luego ahí lo ordenamos evidentemente, por donde hay el tipo de puesto que hay más personas mayores de 55 años, que serían esas 4 posiciones que veis en la tabla. ¿Eso se hace así? Ah, sí, mira, ahora lo he descubierto, estos. ¿Has visto? Vale, y en la siguiente tabla vemos, si nos fijamos en esta columna, la mayor de 55, donde por áreas, por niveles organizativos, donde tenemos los efectivos a los que tenemos que prestar mayor atención, 89, ¿vale? Y por lo tanto, ¿cómo deberá ser mi plan para abordar esto, ¿no? O poner encima de la mesa, en este servicio tendremos un problema, ¿no? Luego entramos ya en el análisis de proyección de jubilaciones, que los hacemos hasta que dure el periodo de transitoriedad. Bueno, la palabrita también sabía que me costaría. Transitoriedad. Calculamos 4 escenarios, ¿vale? Con o sin periodo de jubilación en la jornada ordinaria y con o sin periodo de jubilación en la jubilación voluntaria. Evidentemente, estos cálculos son teóricos, pero bueno, son los que tenemos. A partir de aquí sabemos que durante el proyecto, que ya lo veremos, llegará un momento que tendremos que concretar, ¿vale? Finalmente, cuál es la edad o cuál será el día que te jubilarás, ¿no? Pero para planificarnos y hacer proyecciones, nosotros necesitamos estos datos y jugamos con estos 4 escenarios. Y aquí los escenarios los ponemos si calculamos este periodo, y los ponemos por años, para ver cuál será la magnitud de jubilaciones año por año. ¿De acuerdo? Y aquí también, en los informes, que esto todo son informes de diferentes proyectos que estamos ahora trabajando o que hemos trabajado, como os decía. Vemos estos cuadros, ¿no? Siempre calculamos no periodo de cotización, sí con periodo de cotización, para ver las diferencias, ¿vale? Por tipo de puestos, por grupos de clasificación. Vemos que en este caso el grupo A1, un total de 54 efectivos, que responde a este tanto por ciento de plantilla, aquí en este tipo de puestos y por género. Y así tenemos todos los datos necesarios para empezar a tomar decisiones o para empezar a priorizar cuáles deben ser nuestras actuaciones y dónde deben ser nuestras actuaciones, ¿vale? Y aquí por estructura organizativa, ¿vale? Está claro que en servicios generales es el tanto por ciento más alto, promoción económica en este caso, servicios generales, dónde está realmente la masa crítica de jubilación. Y al final siempre ponemos este cuadro que dividimos por 5 años, ¿no?
Si un total de 247 empleados se me jubilarán en este periodo, los primeros 5 años serán 101. Siempre los tramos siempre posteriores es cuando se jubilan más efectivos, ¿no? Para un poco distribuir cuáles serán a un periodo más corto, ¿no? Porque si no estamos acostumbrados. Como veréis, luego cambiamos el periodo y lo hacemos a 2-3 años, que luego os explicará Miriam, porque si no sabemos planificar, hemos dicho, ¿no? Estamos aprendiendo y gestionamos, no podemos empezar a decidir cuestiones de qué haremos con unas plazas o otras a 10 años vista, porque es muy difícil, evidentemente la información, seguramente de aquí a 15 años pasarán muchas cosas y hemos de fijarnos más en la inmediatez de 2-3 años, como veremos luego, ¿eh? Aquí algunos de los datos curiosos, ¿no? Nos parecía interesante poneros estos cuadros de, estos son diferentes ayuntamientos que hemos llevado a cabo el proyecto, evidentemente de diferentes tamaños, ¿vale? Mediana en edad, hemos puesto, como veis, el que está mejor, la mediana de edad es 48 años, que está peor, 52,31. Índice de envejecimiento, 2000. Como va correlativo, o sea, 2000, ¿por qué? Porque si veis, de menores de 35 años, su total de plantilla es 1,79%. ¿Vale? Aquí, el que está mejor, 2,25, índice de envejecimiento. ¿Por qué? Vemos que los menores de 35 representan un 14,63%, con lo cual es por eso, ¿no? Y en cuanto a las jubilaciones ordinarias, pues lo mismo. Hemos puesto, ven que aquí tenemos un caso, el 40% casi de la plantilla se me jubilará en 10 años, en este caso. Y el que está mejor, el 19%. ¿De acuerdo? Esto es un poco la realidad que nos estamos encontrando en cuanto a datos. Esto sería una fase, la inicial de datos, cómo estoy yo y dónde están mis focos de jubilaciones y cómo me afectan en cuanto al tipo de puesto y en cuanto a estructura organizativa de servicio, ¿ok? Una vez obtenemos, como he dicho al inicio, el mapa de jubilaciones a 10 años vista, dónde me afecta y demás, empezamos la segunda fase. Aquí, ¿qué queremos obtener? Queremos obtener de las personas que se nos van a jubilar, cuáles ocupan puestos clave para la organización. Puestos clave, puestos con conocimiento crítico, etc. La terminología también se tiene que adaptar. Nosotros llamamos clave, pero nos hemos encontrado en que organizaciones esto de clave no gusta. Porque todos somos clave, todos somos importantes, tal. Y nosotros, claro, vamos mucho a lo técnico, lo sabemos, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Le llamamos como más nuestro ayuntamiento o nuestra cultura organizativa nos permita estar más cómodos. Al final es puestos que tengan un conocimiento crítico para la organización, ¿vale? Y nosotros para ello utilizamos 3 criterios. ¿Cómo voy de tiempo? Mira. ¿Sí? Son las 12. Vale. 3 criterios de decisión. Cualquiera que cumpla uno de estos 3 criterios para nosotros ya es un puesto clave o crítico para nuestra organización y por lo tanto su conocimiento, debemos actuar en el conocimiento de este puesto. ¿Okay? El primero, vinculado a los servicios críticos, como decía antes. Nosotros analizamos más de 80 indicadores que nos dan una radiografía concreta de cuál es el perfil de nuestro ciudadano y el perfil de nuestro municipio, ¿vale? Sobre todo para obtener la información que os comentaba antes. ¿A qué me tengo que dedicar? ¿A qué tendré que dar respuesta? Y no solo el dato concreto de hoy, sino que miramos la tendencia. Hace 3 años, viendo qué tendencia tiene ese indicador y lo comparamos con la provincia de Barcelona y con otros ayuntamientos equiparables al mío, ¿vale? Para tener todos los datos posibles. De estos datos nos salen cuáles tienen que ser nuestros servicios críticos, nuestros servicios estratégicos, para dar respuesta a la realidad que tenemos, ¿vale? Entonces, que tenemos este servicio en nuestra organización, para nosotros será crítico los puestos que lleven a cabo estas funciones. ¿Que no los tenemos? Pues los tendremos que crear. ¿Con qué? Con las plazas vacantes que eso nos generen, ¿vale? Pensemos estratégicamente. Tenemos que reforzar servicios o crear servicios que veremos que tienen que estar.
¿vale? Esto en cuanto a los servicios finalistas. Luego están los servicios internos. Aquí sí que empieza cuando la organización colabora con nosotros, porque claro, este conocimiento al final, aunque sea de forma informal, lo tienen las organizaciones. ¿Qué puestos de contratación, de intervención, de recursos humanos internos son claves para la organización? Aquí es el primer paso donde empezamos tenéis que pensar sobre ello. Nosotros os damos los datos de qué servicios externos o finalistas son críticos, pero vosotros tenéis que pensar cuáles son los internos, que a lo mejor son los que dan soporte a que los finalistas sean mejores. Ojo, que están para eso también, ¿eh? Para que estos servicios sean mejores. Todos tenemos el mismo objetivo, desde un punto de vista u otro, pero estamos para que los servicios sean los mejores para los ciudadanos. Con esto, aquí he puesto unos paneles de tipología, ¿no? que nosotros analizamos. Y esto sería un modelo de tabla para que veáis lo que están en los informes, ¿eh? De municipio, diferentes tipos de dimensiones de los indicadores, por provincia, ayuntamientos equiparables que a veces les interesan al ayuntamiento o nosotros mismos que tienen las mismas características para comparar, comarca, tendencias de los diferentes años y con esto realizamos nuestro diagnóstico. ¿De acuerdo? Aquí también os he puesto un cuadro de cómo nosotros, a partir de, por ejemplo, la demografía, indicadores relevantes, pues edad media elevada, alta densidad poblacional, conclusiones que vamos obteniendo de los indicadores y necesidades que vamos detectando, ¿no? Bueno, debido a los datos que os he dicho antes, sobre todo los catalanes, que son los que sé, viendo los centenarios que tendremos a lo largo de los años, vemos que los servicios asistenciales o de gente mayor sean muy importantes en nuestros municipios, ¿no? Bien, una vez llevado esto, el segundo criterio para considerar que un puesto tiene conocimiento crítico o es clave para la organización. Puestos de mando, puestos de alta especialización, que tengan una materia muy especializada, o determinados puestos base singulares. Solo esta persona, está lleno, ¿no? En las organizaciones, sabe hacer esto. El otro día un ayuntamiento pequeño nos decía, Miriam, que había una persona de la brigada que solo él sabía dónde estaban todos los cuadros eléctricos de todas las instalaciones que tenía el ayuntamiento por todo el municipio y solo él sabía cómo funcionaban. Bueno, pues si solo sabe él, pues claro, como se jubile, lo tenemos claro, ¿no? Porque al final va de eso. Que al final pensamos en grandes conocimientos que también, pero también hay esta realidad, ¿eh? Y el tercer criterio para nosotros y que tenemos en cuenta es el alto, elevado número de jubilaciones que se puede dar en un determinado servicio. Si se me jubila los 5 de la nómina el mismo año, tengo un problema, ¿no? O de otro servicio. Digo porque la nómina parece que si se va, lo otro no importa, pero si la nómina, oye, ¿sabes? Esto sí que es, ¿no? Pero luego también, es lo que decimos siempre a los ayuntamientos, ojo que depende del servicio que sea, es una oportunidad, ¿eh? Una oportunidad de cambio de decir, bueno, pues este servicio a lo mejor le tenemos que dar una vuelta, a lo mejor ya no es necesario con el análisis previo que hemos hecho, o a lo mejor sí, pero de otra manera, o a lo mejor quiero externalizarlo, no sé, démosle una vuelta, ¿vale? Pero en cualquier caso, sea por si lo tengo que mantener o por lo tengo que transformar o eliminar, se tiene que prestar atención. ¿Cómo lo sabemos? Habiendo analizado previamente dónde se nos dan las jubilaciones. Entonces, ¿qué obtenemos? Un cuadro de informe que hacemos. Empleado, fecha de jubilación, área, servicio, puesto que ocupa, qué criterio cumple y si es puesto clave o no clave. Esto al final lo pasamos a la organización y la organización lo revisa y incluye lo que os comentaba. ¿Cuál a su criterio son los puestos claves internos de la organización? Nosotros hacemos los finalistas y ellos dicen los externos. Y al final queda una tabla donde están puestos no clave y no clave, ¿vale? De toda la organización. En el mapa de jubilaciones, siempre nosotros, de los 4 escenarios que os he dicho antes que calculábamos,
cogemos siempre las jubilaciones ordinarias, que sí tienen el periodo de cotización, porque siempre es la más amplia, ¿no? Y siempre cogemos el más amplio, aunque, como también os he comentado, no sabremos realmente cuándo se jubila el empleado o empleada hasta que llegue el momento, ¿no? Pero siempre tenemos que tener la fecha al menos teórica, ¿no? para irnos preparando. Y ahora sí que, como hemos visto, hemos hecho las dos fases muy analíticas. Obtenemos primero el mapa de jubilaciones a 10 años vistas, sabemos dónde se nos ubican o tenemos las emergencias por puesto, por área, por servicio y demás. Y de estos puestos, personas que se nos jubilan, sabemos cuáles son puestos críticos para la organización, teniendo en cuenta estos criterios que os he comentado. Y a partir de aquí ya empieza la fase 3 y daré la palabra a mi compañera que seguirá con el proyecto y así yo no os canso tanto, que si no es muy monótono, ¿no? Muy bien, pues bien. Muy bien, pues una vez determinado cuál es el alcance de las futuras actuaciones, entramos de lleno en lo que sería pues, esta fase 3. Dejamos atrás, por tanto, estas fases más analíticas de trabajos preparatorios previos para las futuras actuaciones y entramos en esta fase que es una fase más de desarrollo, de planificación, nosotros le llamamos, y luego pasaríamos a la última fase, que es una fase de puesta en marcha, donde ponemos el foco en el empleado senior y en el proceso de transferencia de conocimiento, ¿vale? Explicamos las fases de una manera ordenada, pero es cierto que la implementación en los diferentes ayuntamientos, atendiendo sus distintas realidades y que los ayuntamientos trabajamos personas que nos vamos haciendo mayores en ellas, es cierto que a veces estamos empezando un proyecto pues en la fase 1, pero resulta que hemos de convivir con la fase 1 y la fase 4 a la vez, porque resulta que dentro de 3 meses se nos jubila no sé quién y, por tanto, hemos de avanzar su propio plan de relevo generacional. Es decir, nosotros explicamos de una forma como ordenada, pero muchas veces actuamos en las fases en paralelo, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿y qué hacemos en esta fase 3? ¿Vale? Es una fase, como hemos dicho, de planificación. Es una fase en la que, digamos, que partimos de estos datos que hemos analizado, reflexionamos y empezamos a tomar decisiones, decisiones de futuro, ¿vale? Básicamente actuamos o trabajamos en nos focalizamos en 2 grandes líneas de trabajo. Una de ellas sería el diseño de las futuras vacantes, ya sean de puestos clave o de puestos no clave. Trabajamos en los 2 escenarios, los 2, analizar y prever el futuro de los 2 tipos de puesto es importante de la misma manera y una segunda línea de trabajo sería cómo realizamos las coberturas, ¿no? Más allá de la mecánica o de las formalidades en cómo se pueden cubrir estas plazas, entramos al nivel más de la operativa de las futuras coberturas y, sobre todo, incidimos mucho en como ya ha dicho Silvia inicialmente, en el perfil de nuestros empleados y en apostar por poder realizar estas coberturas a partir de candidatos de las mismas organizaciones, porque aportan beneficios no solo a la organización, porque mantenemos el conocimiento dentro de la organización, sino porque también damos una oportunidad a las diferentes personas, ya no desde un punto de vista de la carrera propiamente y tan formalizada, sino porque las personas al final se dan cuenta de que ante las diferentes oportunidades no vamos siempre a buscar el perfil o hacer el proceso selectivo fuera, sino que contamos, digamos, con las personas que tenemos internamente. Muy bien, ¿de dónde partimos, no? Como ha dicho Silvia, partimos de este mapa de jubilaciones, jubilaciones ordinarias. Estamos todavía en el plano teórico. Hablábamos de estas 4 posibles fechas de jubilación, 2 ordinarias en función de si tenemos o no el periodo de cotización o la voluntaria anticipada, ¿vale? Tenemos estos 4 posibles escenarios, 4 datos, 4 fechas, digamos, para cada uno de nuestros empleados. Pero es cierto que pues va a haber una quinta fecha, que es la fecha en la que realmente la persona se va a querer jubilar.
es esta fecha con la cual tenemos al final nosotros que trabajar, ¿vale? Pero es verdad que necesitamos el plano teórico, necesitamos saber qué es lo que tenemos, ¿no? Más allá de que tenemos este mapa de jubilaciones a 10 años, nosotros aquí definimos un nuevo alcance de nuestro trabajo, sobre todo en esta fase 3, y es el alcance que comentaba ya Silvia, bueno, de los próximos 3 años. En función un poco, lo que vemos, la cuantificación de jubilaciones que puedan haber, pues el año en curso más 2, 3 años. Vamos a determinar en función de la magnitud un poco del número de jubilaciones. ¿Por qué? Porque, hombre, nosotros que estamos acostumbrados a trabajar con puestos de trabajo, con funciones, con definición, con RPTs, ya se nos hace difícil pensar cómo va a ser un puesto de trabajo dentro de 10 años. A mí se me hace realmente muy difícil, pues realmente preguntar a una persona que no se dedica en el ámbito de recursos humanos, es decir, preguntar a un directivo, a un mando intermedio de un ayuntamiento cómo cree que tiene que ser o cómo vamos a definir ese puesto de trabajo dentro de 10 años, pues es complejo en este momento del proyecto. Nuestro proyecto es un proyecto que intentamos que sea muy práctico, muy fácil y muy fácil de aplicar y de trabajarlo. Por tanto, digamos que lo hacemos fácil, luego ya lo podemos complicar más, pero de entrada vamos a hacerlo fácil. Por tanto, partimos de este mapa de jubilaciones a 3 años vista, da igual, 3, 2, en función de nuestra cuantificación de número de empleados, de número de jubilaciones. ¿Y cómo lo hacemos, no? Vale, esta fase os hemos dicho que es una fase de análisis, de reflexión y de toma de decisiones, ¿no? Aquí en diferentes grados, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Toda esta fase trabajamos con sesiones colaborativas o con espacios de reflexión, da igual cómo le llamemos, ¿no? Pero aquí sí que nosotros actuamos, el rol de Diputación es un rol de acompañamiento en todo este proceso, ¿vale? Un poco lo que hacemos es el leitmotiv un poco de Diputación es explicamos pautas de trabajo, guías, formas de hacer, metodologías, ¿vale? Para que los ayuntamientos luego, bueno, pues lo puedan ir aplicando en función de su organización, en función de sus ritmos y en función de su estructura también, que lo pueda llevar a cabo, ¿no? Nosotros aquí facilitamos esta metodología y, bueno, pues aprendemos haciendo, que esta es una frase que se utiliza mucho en educación, pero nosotros también lo hacemos, ¿no? Sesiones colaborativas, espacios de reflexión, tanto en el diseño de perfil de puestos clave como en los puestos no clave, como en estas sesiones colaborativas de cobertura de vacantes por jubilación o de identificación de potencial interno. En estas sesiones colaborativas se incorpora a recursos humanos de la corporación. Siempre pedimos que hayan pues, personas, evidentemente, pues, del ámbito de recursos humanos, pero incorporamos ya lo que serían los jefes o mandos de la organización, porque al final tienen una corresponsabilidad con recursos humanos. Recursos humanos, pues sabemos de organización, sabemos de nómina, sabemos de gestión, pero el conocimiento específico del ámbito, de lo que necesita, sus indicadores de control, de gestión, lo tienen los directivos de cada uno de los ámbitos. No los tenemos recursos humanos, por tanto, hemos de corresponsabilizar a los directivos, a los mandos, a los jefes, en que también deben participar de todo este proceso. Muy bien. Una vez tenemos esto, el punto de partida, por tanto, son estos números de empleados que se jubilan en los próximos 3 años. ¿Y qué necesitamos para esta tercera fase? Pues necesitamos, como hemos dicho, estas fechas efectivas de jubilación. Por tanto, es un momento importante y delicado a la vez, porque es un momento en que estos empleados que sobre el papel, a nivel teórico, tenemos que se nos van a jubilar, no sabemos todavía su fecha concreta. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Preguntar, ¿vale? Y lo hemos ido comentando, pero es verdad que es un momento delicado porque a la persona que le preguntas cuándo se va a ir, pues genera una sensación pues de, escolta, ya no me necesitan, ya a ver cuándo me voy, a ver cuándo, ¿no? Entonces es un momento delicado y es un momento en que se debe preguntar de una manera, ¿no? Pues bueno, pues de la mejor manera que podamos, ¿no? Pues si puede ser a partir de una reunión o a partir de no a través de un correo electrónico, es decir, hemos de intentar hacerlo de una manera. Hay gente que ya directamente nos dice, oye, que yo dentro de 3 años o dentro de tal fecha me jubilo, ¿no? Pero hay gente que no.
Hay gente que, bueno, pues que quieren estar ahí, que se sienten a gusto aún y que bueno, les da la sensación de que ya les damos puerta, ¿no? Entonces, bueno, pues es un momento delicado y lo hemos de tratar como tal. Otro tema importante para la fase 3, completar la formación reglada, en línea un poco a lo que comentaba Silvia, ¿no? Necesitamos conocer el perfil de nuestros empleados y, por tanto, necesitamos conocer su formación reglada, ¿vale? En muchos casos lo podemos tener, pero es verdad que en todas las organizaciones que vamos, este es un elemento muy complicado de obtener. Y simplemente pedimos formación reglada, la no reglada ya ni entramos. Y es verdad que, bueno, en los expedientes que tenemos hoy en día en papel, pues podemos tener pues las formaciones de las personas una vez accedieron a la plaza, pero es verdad que muchas veces no hemos actualizado esos expedientes, no se han actualizado y, por tanto, no sabemos realmente la formación que tienen. Por tanto, es un elemento que también debemos preguntar en esta fase 3 o en la fase 1, da igual, pero que debemos obtener de alguna manera, ¿no? Identificar los mandos de los empleados. Bueno, en teoría esto es fácil, pero a veces también se complica un poco. Pero bueno, esto es un trabajo ya que hemos de tenerlo claro. Y por último, calendarizar todos los que son estas sesiones colaborativas que vamos a hacer con las diferentes jefaturas y con recursos humanos. Es una fase en la cual se extiende mucho en el tiempo. Es una fase en la que dedicamos tiempo, porque hemos de agendar muchas entrevistas, necesitamos un tiempo para pensar con cada uno de ellos sobre los perfiles y, por tanto, es una fase en la que dedicamos mucho tiempo, pero nosotros consideramos que es una inversión en realidad, ¿no? Porque el retorno es en conocimiento que tenemos de las personas, de la organización, del funcionamiento de los servicios. A recursos humanos les llega muchísima información que no sabían, ostras, pues no sabía que pasaba esto aquí, ostras, pues no sabía que esto funcionaba de esta manera. Por tanto, Recursos Humanos ya obtiene mucha información en forma de aprendizaje, porque al final aprendemos Recursos Humanos, pero también aprenden las jefaturas a tomar la responsabilidad de sus propios ámbitos, porque están muy acostumbrados a que necesito uno más, necesito tres más, ¿no? Y al final es, oye, Recursos Humanos está para proveer de estos recursos humanos, evidentemente, de la mejor manera posible, pero se tienen que, como decíamos antes, que corresponsabilizar con la estructura que van a tener y cómo tiene que ser la misma. Muy bien, y aquí entraríamos en una de las primeras sesiones, un poco así a grandes rasgos, en el perfil que comentaba también Gorriti sobre el perfil de los puestos, etcétera. Bueno, pues nosotros aquí entramos a determinar el perfil de estos puestos clave. Nosotros trabajamos con unos estándares que lo tenemos pues, en nuestra web de Diputación de Barcelona, ¿vale? En nuestra guía de trabajo, para no empezar y no trabajar de cero, ¿no? Es decir, bueno, pues ya tenemos este estándar y a partir de aquí vamos trabajando. Hay ayuntamientos que, bueno, pues que redefinen este perfil y hay otros pues, que se quedan con el perfil que les proponemos, ¿eh? Sí que es verdad que trabajamos estos perfiles de puesto desde la perspectiva del perfil genérico por tipología de puesto y perfil específico por puesto concreto. ¿Por qué? Porque, como ya ha dicho Silvia, en todo este análisis lo que hacemos con los puestos es clasificarlos en tipología tendiendo a su contenido o a su naturaleza funcional. Bueno, pues tenemos aquí, más o menos, puede variar un poco de algún ayuntamiento a otro, pero bueno, el nivel de jefatura o de mando pueden haber 1 o 2 niveles, a veces 3, pero vale. A nivel de técnico superior, pues es que es el nivel de técnico superior, no hay más, técnico medio y así. Aquí lo que hacemos es definir el perfil genérico. En nuestro formulario de perfil ya, digamos que ya hemos definido lo que sería el perfil genérico del puesto a nivel funcional, a nivel competencial, a nivel de trayectoria y a nivel de formación, ¿vale? Digamos que esta base ya está elaborada, ya está desarrollada y lo que hacemos en estas sesiones de trabajo conjuntas con recursos humanos y las jefaturas es bajar al terreno, bajar a lo que sería el puesto de trabajo en concreto y definir, digamos, a nivel funcional cómo debería ser este puesto, qué competencias o no deberíamos incorporar, ¿vale? Nosotros trabajamos con el Diccionario de Competencias de Diputación de Barcelona, el DIMCAL,
para no reinventar más cosas. Es un manual que es muy bueno, muy adecuado y, por tanto, bueno, si el ayuntamiento tiene un modelo propio, pues evidentemente se trabaja con el modelo del ayuntamiento y si no, pues trabajamos con el TIMCAL. Y a partir de ahí se crean estas sesiones de trabajo conjuntas con la jefatura, en la cual definimos conjuntamente cómo debe ser, qué le vamos a pedir a este puesto. Y son sesiones realmente que cuestan mucho al inicio, porque no están acostumbrados a definir qué quiero y cómo lo quiero y cómo debe ser. Nos sorprende que realmente es la que decíamos, esta parte de planificación. Es que esto es planificar, sentarse, parar, dejar el día a día al lado y pensar en cómo creo yo que este perfil de puesto, que es crítico, debe ser en el futuro. Por tanto, es un momento en el que cuesta, pero son sesiones que al final la obtención del perfil y de las necesidades que van saliendo, pues el resultado es muy positivo. Y no solo en ayuntamientos grandes, que quizás cuesta un poco más, en ayuntamientos pequeños es fantástico todas las respuestas y digamos, el resultado que vamos obteniendo de ello. Muy bien, una vez entramos en todo el perfil específico, como os hemos dicho, nos ayudamos de las RPTs, manuales de funciones, diccionario de competencias, lo que la corporación ya tenga de salida, y es evidente que este perfil de puesto de momento no está en lo que son los instrumentos de planificación, porque son los que son, pero sí que van a tener un impacto. Todos lo sabemos. No vamos a entrar en la mecánica del impacto, ya lo sabemos, por si se debe modificar la RPT o la plantilla, eso ya sería ya otro foro. Vale, aquí sería un poco lo que hemos comentado, este perfil funcional, competencial, formativo y de trayectoria, en el cual hay una parte, una perspectiva general, genérica por tipología, y una perspectiva específica del puesto de trabajo en concreto. Muy bien, y para el futuro de los puestos no clave, también nos reunimos con recursos humanos, nos reunimos con las jefaturas, que la misma jefatura puede tener puestos clave y puestos no clave, es decir, podemos hacer unas sesiones en las cuales trabajamos los dos tipos, ¿vale? Y los puestos que no son clave, no que no sean clave para la organización, sino que son no clave para realizar la transferencia de conocimiento, esto ya lo hemos dicho, no es el clave o no clave en función de su posición en la estructura, sino para hacer esta transferencia de conocimiento. Realizamos también estas sesiones colaborativas. Nosotros también hemos desarrollado un cuestionario de soporte. Aquí hay algunas preguntas tipo. Y lo que hacemos aquí es, digamos que, abordar la necesidad o no del puesto. Estas sesiones, digamos que sacamos realmente más información del puesto no clave que del clave. También os lo vamos a decir. Realmente hay muchas resistencias en este momento, porque aquí lo que ponemos un poco en duda, ¿no?, es realmente si el puesto es necesario o no. Entonces, de entrada, el puesto siempre es necesario para la jefatura en concreto y siempre es necesario de esa manera concreta. Y muchas veces empezamos las sesiones con las jefaturas así, a ver qué me van a contar y a ver qué me van a sacar, ¿no? Entonces, se trata de realizar ese trabajo de acompañamiento y de determinar si realmente, que quizás sí que es necesario, pero a lo mejor hemos de reformular alguna cosa, ¿no? Y cuando van viendo de qué va el tema, también entran en esta dinámica de mejora del puesto, ¿no? Pues hacemos preguntas que a veces siempre comentamos una anécdota, ¿no?, de un ayuntamiento, de una persona que decíamos, bueno, ¿y este puesto qué tal la persona? ¿Es necesario? Sí, es necesario. Bueno, y oye, y cuando está de baja, que bueno, ahora está de baja, sí, y bueno, ¿y quién sustituye a las funciones? ¿Quién hace? No, nadie. Bueno, ¿y que lleva poco tiempo de baja? No, lleva 1 año y pico. Ostras, 1 año y pico y no hay nadie que haga estas funciones y me estás diciendo que es necesario, pues quizás sí que hemos de ver que quizás hay alguna función que se ha asumido por algún compañero ahí de manera, ¿no?, pues, colaborativa, pero que no se ha repuesto con nadie y entonces pues tampoco era tan necesario, tampoco era tan crítico, ¿no? Por tanto, aquí ponemos un poco en duda estos puestos que no son clave,
puestos barra plaza, ¿vale? Porque aquí entramos en funciones y entramos también en dotación, en plaza, y bueno, pues vamos haciendo pues una ordenación, una serie de preguntas donde vamos llegando a un resultado, ¿no? A una propuesta de decir, oye, pues se debe mantener, pues a lo mejor hemos de revisar esta función y esta función, también partimos de su ficha descriptiva de puesto de trabajo, pues a lo mejor modificamos la función 3, 4 y 5, o le vamos a cambiar la denominación del puesto. Hay jefaturas que no saben, pero hay jefaturas que saben mucho y que nos aportan mucho en estas sesiones, porque hay jefaturas que saben lo que quieren y que saben lo que necesitan para su ámbito y lo tienen muy claro. Y a veces es que ni les preguntamos. Entonces, cuando preguntamos realmente, es que eso, pues yo es que lo tengo muy claro, este puesto se tiene que reconvertir así, este se tiene que reconstruir, pues esto es lo que necesitamos, ¿no? Y para ahí es donde tenemos que ir. Muy bien, y en cuanto a la segunda línea de cobertura, de cómo planificamos esta cobertura de vacantes o cómo afrontamos esta situación que se produce, ¿no?, entre las vacantes generadas por jubilación y la cobertura de los mismos, a ver, todos sabemos que tenemos esas dos fórmulas, no vamos a entrar en la mecánica concreta, porque al final es ver cuál es la mecánica concreta de cada una de las coberturas, pero sí que nosotros trabajamos con dos líneas, la cobertura de plazas puestos con personal de la propia organización y apostamos firmemente por ahí, ¿vale? Y ahí va nuestra línea de trabajo. O en la organización pues vemos, porque hemos analizado y hemos visto que no tenemos perfiles que puedan cubrir estos puestos y, por tanto, pues deberemos ir a los procesos que ya conocemos por todos, pues la selección, otras fórmulas de provisión extraordinarias o lo que sea, ¿vale? Las fórmulas que tenemos, la legislación nos permite hacer lo que nos permite hacer y por todos es conocido, pero sí que nosotros adelantamos algunos elementos que facilitan, de alguna manera, tener preparada la organización para cuando estas vacantes se vayan produciendo. ¿Y qué hacemos? Pues partir de la premisa de que esta cobertura se hace con personal de la propia organización, ¿vale? Implica tener este conocimiento profundo de los empleados, básicamente formación reglada y otra que ahora vamos a comentar, y iniciamos lo que es el proceso de identificación de potencial interno, el IPIO, que lo llamamos nosotros, ¿vale?, que permite identificar a los empleados con mayor potencial, y fijaros que decimos con mayor potencial, no con potencial, porque siempre partimos del punto de partida, y eso es muy importante explicarlo a la organización y a los empleados, que en la organización tenemos personas con mayor y personas con menor potencial, ¿vale? Para no digamos, generar sensibilidades de diferentes personas. Y, por tanto, lo que hacemos es pues ver que encaje, pues estas diferentes personas con este potencial que tenemos en la organización, pues podemos, digamos, que encaje pueden tener a futuro de acuerdo a las necesidades, en este caso por jubilación, porque es el tema que estamos tratando, pero también por otros tipos de situaciones, vacantes sobrevenidas que nos vienen, bajas, otras situaciones que tenemos, ¿vale? Esto da respuesta al proyecto de jubilación, pero a la vez también pues, da respuesta a otros, ¿vale? ¿Y cómo es este método IPIO, ¿no? Es un sistema, como os hemos dicho, de identificación de potencial interno. Es un proceso de ordenación, al final, que nos permite clasificar a los empleados atendiendo pues, a su perfil curricular, a su perfil profesional y al talento interno, identificando pues, aquellos empleados que sabemos que trabajan y que trabajan muy bien, ¿vale? Y, por tanto, es este beneficio mutuo de esto que se habla tanto, de retener el talento. Pues, oye, si sabemos que tiene potencial interno, pues vamos a ver quiénes son y vamos a ver qué posibilidades de encaje le podemos dar a futuro, ¿no? Y este manual, esta herramienta, es una herramienta muy fácil. De hecho, hay alguna persona por aquí que ya hemos trabajado conjuntamente con ella. Es una herramienta muy fácil de explicar y que al final los resultados que nos aportan son muchos y muy beneficiosos, ¿no? Es un manual que, bueno, pues que tiene una serie de factores básicos y cuantitativos y una serie de factores complementarios y cualitativos. Los básicos y cuantitativos hacen referencia, por una parte, a unos factores de formación, nivel de titulación académica, nivel de especialización y nivel de titulación relacionada con ámbitos de futuro. Este manual lo tenéis también, creo que en la web de Diputación está, por si le queréis echar un vistazo. Es una herramienta que nosotros ahora aplicamos no solo en este proyecto de jubilación, sino que lo aplicamos también
ad hoc a otros tipos de ayuntamiento que quieren esta identificación de potencial pues, para otras necesidades que puedan tener. Y trabajamos pues, con este tipo de factores, no vamos a entrar al detalle, pero básicamente factores de currículum formativo, por eso necesitamos esta formación reglada de los empleados. El nivel tecnológico, cómo no, tiene que estar ahí porque el futuro está ahí, por tanto tiene que estar. Y el talento interno, que son una serie de factores muy fáciles de aplicar y al final la información, el resultado que tenemos es muy positivo. Con esta parte, con estos factores básicos y cuantitativos, obtenemos esta puntuación al final de los empleados, no nos vamos a engañar, nos da una puntuación final, por tanto nos da una ordenación que a priori es pues, a mayor puntuación, mayor potencial, ¿vale? Es un sistema que, siempre lo decimos, que no penaliza, que no retribuye, simplemente es para saber si tengo personas a la organización, ver qué ocupabilidad pueden tener estas personas y ver qué trayectoria se puede tener, ¿no? Es el sentido de esta herramienta, no otro, no el de retribuir o no el de valorar el puesto de trabajo, porque a veces se tiene que hacer mucha pedagogía en este sentido. Y por otro lado tenemos los factores complementarios y cualitativos referidos a lo que sería la trayectoria profesional de la persona, es decir, pues, atendiendo a la experiencia adquirida previamente, es decir, ha estado en diferentes ámbitos, siempre ha estado en el mismo sitio, esto también le aporta un bagaje pues, a la persona, al empleado, y el recorrido profesional atendiendo al nivel formativo en relación a la plaza que ocupa. Aquí vemos este gap entre, digamos, las personas, ¿no?, que tienen una formación superior a la plaza que ocupan o no, o tienen una titulación acorde a la plaza que ocupan. Y, por tanto, trabajamos con estos dos tipos de factores. Aquí tendríais, bueno, básicamente el tema de la ponderación y puntuación de factores para que lo tengáis. Si entráis a mirar el manual ya lo veríais, no tiene más, tampoco lo vamos a comentar, ¿vale? ¿Qué hacemos en estas sesiones de trabajo? Son sesiones de trabajo que, bueno, pues en un ayuntamiento pues, de aproximadamente pues, unos 400 empleados, vamos a poner el caso, pues podemos necesitar unas 6 sesiones de trabajo, porque aquí pasarán todos los jefes, todos los mandos de los diferentes empleados para hacer esta propuesta de identificación de potencial interno, ¿vale? Son sesiones que ya estamos de alguna manera otra vez pidiendo pues, a las jefaturas esta corresponsabilidad en la gestión de las personas, porque es que ellos también las tienen, ¿no? Aprendemos aquí digamos, a dar feedback, a identificar, a evaluar, a gestionar la diferencia, ¿vale? A ver que no es el café para todos, no todo el mundo lo hace todo muy bien, ¿vale? Es un sistema que, como ya hemos dicho, no penaliza, ¿vale? Por tanto, el punto de partida, siempre decimos, es benévolo, es todo el mundo lo hace bien. Y el que lo hace mal, pues también entra en el mismo saco. Pero hay algunos que lo hacen mucho mejor, ¿vale? Entonces, el sistema lo que intenta es identificar a estos que lo hacen mucho mejor y tienen estas posibilidades futuras de ocupabilidad, ¿vale? En estas sesiones de trabajo pues, se aplican los factores básicos y complementarios, ¿vale? Aplicamos lo que sería un índice de referencia, porque al final tenemos una ordenación de empleados, pero oye, ¿dónde ponemos la línea? ¿Dónde ponemos la línea de los que tienen mayor y de los que tienen menor potencial, ¿no? Pues aplicamos unos índices de referencia a partir de los cuales pues, se identifican estos dos subgrupos con mayor y con menor potencial y hacen referencia a diferentes índices de referencia, son 2 concretamente y un tercero, que bueno, se aplican a partir de un porcentaje, digamos, de lo que serían los factores de talento interno y un porcentaje determinado de talento interno y currículum formativo, ¿vale? Esto es más un tema más operativo, tampoco vamos a entrar, también lo podéis ver en la herramienta pues, que está publicada, ¿no? Aquí, por tanto, tendríamos esta agrupación de empleados con mayor potencial en diferentes niveles, atendiendo a su posibilidad de recorrido profesional y a su formación, ¿vale? Y a su experiencia también. Situando pues, a estos diferentes empleados en una matriz, que yo creo que esta es muy visual. Bueno, esta sería un poco, ahora os enseño la matriz. Esto sería un ejemplo que podríamos ver. Tiene mucho parecido a veces para quien haya hecho valoraciones de puesto de trabajo, pues con una valoración de puesto de trabajo, pero aplica otros ítems, ¿vale? Aquí tendríamos pues, esta relación que decíamos pues, ordenada de empleados, ¿vale?
Con esa puntuación, aquí tendríamos también este ejemplo de aplicación de índice de referencia. Vemos aquí pues, que en este caso de este total de empleados, es un ejemplo inventado, total de empleados, ¿vale? Pues se hizo una valoración determinada y a partir de esa valoración tenemos pues que hay a partir del índice de referencia 1 teníamos 24 casos, a partir del índice de referencia 2 tendríamos 33, por tanto, aquí estaríamos hablando que casi, pues un 40%, un 30 y pico, no llega, serían empleados con mayor potencial interno. Muchos empleados con potencial interno vemos aquí, son muchos. Es verdad que cuesta mucho, se tiene que hacer mucha pedagogía porque la tendencia en muchos casos es a tirar alto y entonces tenemos que ir sensibilizando y explicando que no se trata del café para todos o de dar esta buena valoración, porque al final la aplicabilidad de esto es para lo que es. Entonces, aquí, bueno, pues hemos de hacer este ejercicio que a veces hemos de reevaluar, para acabar teniendo la evaluación pues correcta. Muy bien, aquí sería un ejemplo de clasificación en grupos y cuadrantes, atendiendo a esta mayor o menor experiencia, mayor o menor recorrido profesional, ¿vale?, en el que vemos dónde se van a clasificar, y aquí tendríamos este ejemplo de matriz donde podíamos ver pues, todo este número de casos que vemos, ¿no?, los empleados pues, que tienen más recorridos, es decir, aquí ya tenemos, este sería el alcance de el número de empleados con potencial ubicados en esta matriz, que además nos está diciendo quién puede tener más o menos recorrido en función de su titulación y la plaza que ocupa, y la menor o menor experiencia que esta persona puede tener en función de lo que nosotros vamos a necesitar, vamos a ir a un sitio o a otro sitio. Ese trabajo es un trabajo que se hace conjuntamente con recursos humanos y con las jefaturas, por tanto, es el resultado de aplicar pues, toda la herramienta, ¿no? Y finalmente, a partir de toda esta pues, pues para obtener pues, estas valoraciones de todos esos empleados, tenemos esta relación de empleados con ocupabilidad de futuro, es decir, tenemos este potencial por ámbitos que nosotros llamamos y por especialidades, ¿vale?, por las dos líneas, y tenemos por otro lado la relación de necesidades de personal presentes y futuras, ¿vale?, futuras en el ámbito de la jubilación, en otros ámbitos pues no lo sabemos, puestos nuevos, vacantes sobrevenidas, ya veremos, y por tanto se trata de aquí de ver cómo podemos aprovechar nuestros recursos que tenemos y que tenemos muchos de la mejor manera posible. Muy bien, una vez terminamos esta fase, entraríamos ya en la última fase, que sería la fase 4, la fase que nosotros llamamos de sistematizar la transferencia de conocimiento, la aplicación del plan de relevo individual a las personas. Ya os hemos comentado antes que este plan de relevo o esta fase 4 muchas veces la iniciamos muy al inicio, porque ya, pues ya la persona se va a ir y por tanto vamos a intentar retener pues el conocimiento de la misma, y aquí nosotros hemos diseñado una hoja de ruta, ¿no? Pero antes que ello, un poco lo que ya se ha dicho durante esta jornada, tanto ayer como hoy, ¿no? ¿Qué hacemos actualmente cuando se jubilan nuestros empleados? Hemos visto diferentes situaciones y diferentes actuaciones que hacen las diferentes administraciones, pero básicamente es un trámite administrativo. Ahora se reduce a un trámite administrativo, en algún caso, como se ha dicho, que ya es como un caso avanzado, pues se hace ya más institucional, en la sala de plenos, pues muy bien, porque ya es un reconocimiento, ¿vale? Pero aquí, más allá de esto, ¿no?, todo esto lo que conlleva, ¿no?, las consecuencias que conlleva el no tratar adecuadamente esta transferencia de conocimiento, o cómo tratamos a las personas que se van a jubilar, es, aparte de esta pérdida de conocimiento crítico, que es una parte más para el patrimonio organizativo y no tanto para la persona que se va, es para la persona que se va a ir, bueno, pues oye, es que no me preguntan qué es lo que hago, es que me voy a ir y nadie me está preguntando nada. Esta sensación de es que no importo, ¿no? Y al final, bueno, pues las personas cuando se van haciendo mayores adquieren más relevancia en el término pues, personal que no en el término profesional, ¿no? Y por tanto ello conlleva esta sensación de desconexión progresiva, de, bueno, pues total, ¿no?, para lo que me queda, o esa preocupación. También vemos personas que se preocupan mucho porque se van a ir y nadie les ha preguntado nada, o pues no han querido saber nada nunca de mí, pues ahora porque me preguntan, ¿no? Tenemos las diferentes... Esta falta de reconocimiento
institucional o el despido un poco digno, ¿no? Al final es dignificar un poco que la persona pues, ha estado 10, da igual los años haya estado, 5 o 10, ¿no? Es este reconocimiento al valor, a la contribución de la persona en la organización, que seguro que lo ha sido, ¿eh? Y que seguro que ha tenido etapas de todo tipo, como todos tenemos, ¿no? Pero, por tanto, es este momento un poco de... es un beneficio para ambas partes, para la organización, porque vamos a iniciar este proceso de transferencia y, por tanto, vamos a intentar que este conocimiento quede, pero también vamos a tener en cuenta cómo lo hacemos con la persona relevada, con este empleado senior, ¿no? La hoja de ruta que nosotros contemplamos, bueno, es una hoja de ruta que cuenta con 9 pasos, pero bueno, 9 pasos, 9 meses, nosotros decimos. Al final, en torno a unos 6, 7 meses se puede llevar a cabo perfectamente, ¿vale? Diferentes roles que entran aquí, pues como no, recursos humanos, que está en todos los sitios y debe estar, ¿vale? El rol del empleado senior aquí sí que toma un papel relevante y es la figura clave del proceso. El rol del nuevo empleado, y aquí sí que os digo que la premisa de nuestro proyecto es que no coinciden en el tiempo el empleado senior y el nuevo empleado. Nosotros partimos del punto en que, del peor escenario, no coinciden en el tiempo. Por tanto, ¿cómo lo hago para recabar todo este conocimiento que entiendo que es crítico y que de alguna manera debería quedarse? Y el rol del mando de la persona, pues que debería pues, también hacer este acompañamiento y este seguimiento a las diferentes actuaciones que debe realizar el empleado senior. ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos a la organización, ¿no? Ya hemos dicho anteriormente, plan de actuación, 3 años, en teoría tenemos ya esta fecha concreta de la persona que se va a jubilar, retrocedemos con ese grupo de personas 9 meses antes e iniciamos todo este proceso con una sesión de comunicación y de formación a la persona. Es una sesión que nosotros proponemos que sea pues que puede tener una duración aproximada de una hora y poco, en la cual explicamos un poco las líneas del proyecto, que de alguna manera, no sé si lo hemos comentado, pero es cierto que durante el proceso, durante el proyecto, vamos haciendo estas sesiones de comunicación y de explicación de qué se está haciendo, porque es un proyecto que al final es bienvenido por todas las partes, ¿vale? Es un proyecto que es bienvenido para la organización, para recursos humanos, para las personas, para los sindicatos. Bueno, es un proyecto que es atractivo, aparte de lo que conlleva, pero es un proyecto que todo el mundo lo ve con buenos ojos porque se trata de hacer cosas y que aporta beneficios en todos los sentidos y, por tanto, bueno, pues todo el mundo está abierto. Sí, aquí paro un momento por el tema de la comunicación. Es importante también, que me he olvidado al inicio de decirlo, que este proyecto, como dice Míriam, es muy bienvenido porque se ve también que es muy necesario, ¿no? Sobre todo por el nivel político, cuando ve que hay servicios que van a decaer. Pero es importante la comunicación, sobre todo por llegados a este momento que comentabas tú. Cuando llegamos aquí, toda la organización ya sabe que estamos trabajando este proyecto. Cada fase que hemos hecho y el resultado que hemos obtenido se ha presentado a todo el mundo, a toda la organización, sindicatos. Con lo cual, no llegamos aquí y decimos, hola, ¿qué tal, que te vas a jubilar? Bueno, te explico un poco el tema ya lo saben, ¿vale? Y es muy importante que durante todo el proceso del proyecto, porque dura meses, toda esta fase analítica, evidentemente, tiene sus meses, tiene su trabajo, que cada fase del proyecto, cuando tenemos la mapa de jubilaciones, cuando obtenemos de estas jubilaciones qué puestos son críticos o no en la fase 3 y demás, toda la organización nos vaya acompañando, porque cuando lleguemos aquí las personas dicen, vale, me estás pidiendo esto porque viene de este proyecto y yo formo parte ahora de esta parte final porque soy de las personas que me voy a jubilar. Del contrario sería pues, muy raro y no estaría bien hecho, ¿de acuerdo? Con lo cual el tema de comunicación muy importante. Perdona, es que creía sí. que... No, perfectamente, sí. En esta sesión conjunta de comunicación e información, a veces hay un solo empleado, a veces hay más, depende de la organización y depende del momento, es así, ¿vale? Pero es una sesión en la que se explican, se dan algunos datos y digamos que se pone de manifiesto pues, que esa persona ocupa un puesto clave, como puesto clave que ocupa entendemos que es necesario, por tanto, digamos que preservar el conocimiento que se considere. Aquí nosotros explicamos también lo que es un formulario de transferencia técnica de conocimiento, ¿vale? Pero lo que hacemos aquí es sensibilizar
a este empleado senior de la necesidad que en la última etapa de su vida laboral, digamos que pueda recabar de una manera ordenada pues determinado conocimiento. Aquí siempre les hacemos la premisa de menos es más. Si no hace falta tener ahí un repositorio ahí con 1000 cosas, si las 1000 cosas no están ordenadas y no tienen un sentido. Entonces, muchas veces decimos, ahora partimos de la nada, no tenemos nada, se va la persona, no deja nada más que a veces algún procedimiento, ¿vale? Por tanto, ahora pues vamos a intentar, a partir de aquí, pues hacer este formulario de transferencia de conocimiento, que también creo que lo tenemos en la web, pues al final obliga a pensar sobre el puesto de trabajo desde unas perspectivas distintas a las propias de qué hago cada día, ¿vale? Sino que pregunta otras variables y otros conocimientos distintos que ayudan a la persona a ver cuál es la importancia o qué conocimientos son los importantes y en qué actuaciones luego podría desarrollar otros posibles recursos o acciones. Lo que decía, en esta primera sesión es una sesión de comunicación e información. La persona muchas veces viene con mucha reticencia a ver qué me va a pedir, a ver cómo va a ser, ¿no? Son sesiones que las prevemos, pues que si hay 2 o 3 personas, pues pueden ser de 1 hora y a veces acaban siendo de 5 y de 6 horas. Porque es el momento en que la organización decide escuchar a las personas que van a irse, a las personas que hemos dicho que ocupan puestos claves, y es su momento. Es el momento de la persona de explicar. A veces nos han explicado pues, cosas, pues, batallitas de hace mucho tiempo, a veces explican la preocupación que tienen. Otras personas también han preguntado que cuánto les van a pagar para ello. Nuestra recomendación siempre es no vamos a pagar. No es mejor no retribuir por una cosa que es un conocimiento que es de la organización, que se ha adquirido en la organización y, por tanto, nosotros vamos en esa línea. Pero digamos que la idea es... la idea en esta fase, y se ha dicho mucho aquí, es la de escuchar, la de poner en valor a la persona que se va a ir. Además, estamos diciendo que esta persona ocupa un puesto clave. Por tanto, necesitamos de alguna manera que el conocimiento se quede y de la mejor manera posible, ¿vale? Entonces, aquí pues nosotros entramos a explicar pues, este formulario técnico de transferencia de conocimiento que tiene pues, sus diferentes apartados y hablamos de cosas como se han ido diciendo aquí. No decimos, sí que hay una parte a nivel funcional, ¿no? Pero hay preguntas como, oye, dame tu red de contactos necesarios para tu puesto de trabajo, su correo, su teléfono, su nombre, ¿para qué? Dinos, por favor, cuáles son los momentos críticos de tu puesto de trabajo. Explícame 3 problemas que te encuentras de manera frecuente en tu puesto de trabajo y cómo los solucionas. Dime aquella información concreta que necesitas para trabajar, dónde la puedo ir a buscar, dónde la puedo localizar. Al final, lo que intentamos con ello es que haya determinado conocimiento que se quede, que la transición entre el empleado senior y el nuevo empleado sea una transición lo más fluida posible, es decir, que la persona, el nuevo empleado, que ya no coincide con ese empleado senior, pues pueda adaptarse de una manera más rápidamente posible a su puesto de trabajo, que haya información que ya la tenga de salida y que no tardemos 1 año en localizar y, digamos, bueno, pues en definitiva, tener este conglomerado de conocimiento que de alguna manera va a ayudar al nuevo empleado y, en definitiva, va a ayudar a la organización. Y al final, con este formulario, pues digamos que se ayuda a la persona a cómo ordenar, porque a veces, no sé, a nosotros, es lo que decíamos antes, ¿no? Sabemos de funciones, sabemos de puestos, pero a veces dices, se me van a explicar, ¿y qué es el conocimiento? A mí me lo preguntan, ¿y cuál es el conocimiento que tú deberías transmitir de tu puesto de trabajo? O sea, pues me va a costar mucho trabajo hacerlo. Y yo soy como del ámbito, ¿no? Se supone que nosotros de recursos humanos sabemos de esto, ¿no? Este es un punto que hemos de ayudar a ordenar cuál es el conocimiento y cómo lo podemos, digamos, identificar, ¿no? En este proceso es muy importante porque nosotros les damos como 1 mes aproximadamente para que cumplimenten este formulario. Al final es un formulario, sí, pero es el proceso de cuando lo estamos rellenando lo que nos va a ayudar, ¿no? Es un cuestionario que a veces, oye, nos sacamos el sombrero por cuál es el resultado del mismo.
Y en todos los perfiles, ya no estamos hablando de perfiles determinados. A veces hemos determinado, pues para un ayuntamiento, recuerdo que no era muy grande, pero que había un puesto de oficial, cap de colla, ¿no? Jefe de equipo, ¿no? de brigadas, oye, y que nos hizo un cuestionario que es que era alucinante lo que la persona había volcado en ese formulario, ¿no? Y con la ilusión que lo había plasmado y con la ilusión que tenía de poderlo explicar. Y al final, Miriam, perdona, se trata de, el formulario es la excusa para documentar el puesto, sobre todo en el conocimiento explícito, ¿no? Pero también en lo que decía, ¿no? El desarrollo de su puesto en el día a día. Y al final hay otra cosa que también tenemos que tener en cuenta. Es imposible, me atrevería a decir, una persona con 40 años de trayectoria, 35 en la organización, está claro que hay maneras de hacer, la manera de hacer de esa persona, la experiencia, pues claro que se va a perder una parte importante. Que la persona que venga, por mucho conocimiento que tenga, incluso que le ayudemos, ¿no? A recopilar todas estas herramientas que nosotros hemos inventado para poder, que hemos formalizado de alguna manera para que se quede en algún sitio, porque ahora no hay nada, ¿no? Pero está claro que debemos asumir que hay una parte de esa experiencia que se irá, porque 35 años o 40 o 20 no se asumen así de un día para el otro, ¿no? Y al final es así. Pero, dicho lo cual, intentamos recabar toda aquella información y formalizar mediante todo lo que os vamos explicando que sea lo menos traumático posible y que aparte nos ayude a reflexionar qué necesitamos cambiar, o esta manera de hacer que se ha ido, a lo mejor ahora tiene que ser otra, ¿no? Y se trata de eso. Pero es que si intentamos, no queremos toda esta experiencia, no se debe perder. Bueno, pues sí, porque al final las personas son las personas, ¿no? Y ya está. En ese sentido, al final, el nuevo empleado tiene que tener su propio bagaje, tiene que afrontarse solo o sola pues, con las diferentes situaciones que se encuentra. Por tanto, el bagaje al final es un elemento que es básico también. Es decir, podemos transferir una serie de conocimiento, podemos facilitar la entrada a estos nuevos empleados, que haya un determinado conocimiento, oye, que no tardemos un año en descubrir que ese manual o esa documentación la podíamos localizar ahí y tardamos, resulta que 6 meses en saberlo, porque previamente nos lo habían dicho, ¿no? Por tanto, ahí está esta parte. Estas sesiones, como decimos, son sesiones en las cuales explicamos el proyecto, explicamos por qué los necesitamos, sensibilizamos mucho porque los necesitamos mucho en ese momento, ¿vale? Pero también es verdad que ellos, como os hemos dicho, nos necesitan a nosotros, necesitan ser escuchados, necesitan pues, este momento de, oye, pues ahora es mi momento, ¿no? Es el último año y en este año pues, bueno, voy a hacer esto, pero también me siento pues, como halagado de que me estén preguntando qué es, ¿no? Qué voy a transferir, qué es lo que he hecho, bueno, pues toda esta serie de cuestiones. Les dejamos aproximadamente un mes, porque durante un mes esto no es un formulario que es, venga, pues esta tarde en 2 horas lo relleno. Es un formulario que muchas veces pues, se coge y se deja, porque mientras vamos trabajando se nos van ocurriendo diferentes situaciones. Ostras, pues esto de aquí, ¿no? Y eso se ve en el momento en que tienes la devolución de este formulario, te das cuenta de la persona que lo ha rellenado pues, para cubrir el expediente, que también hay, no nos engañemos, y la persona que se lo ha trabajado, ¿vale? Y quiere realmente formar parte de este proceso y de hacer bien su proceso de relevo generacional. Porque, bueno, a partir de este formulario técnico de transferencia de conocimiento, y esto es un aprendizaje que hicimos porque empezamos haciéndolo de otra manera, pero vimos que era complicado para la persona ver qué recursos podía llevar a cabo. Entonces, a partir de cumplimentar este formulario, la persona tiene... se le ocurren ideas de qué cuestiones son las críticas de su puesto de trabajo y qué cuestiones cree que de alguna manera deben quedar, ¿no? Y por tanto aquí pues, nosotros os acompañamos una vez nos hacen la devolución de este formulario de transferencia en el cual hacemos un feedback del mismo. Pasa un momento aquí porque aquí es importante revisar el nivel cualitativo de los formularios técnicos de transferencia de conocimiento. No vale
un formulario de cualquier manera, hemos de garantizar que haya un mínimo cualitativo en los mismos, ¿vale? Y como os digo, es muy fácil saber si se ha rellenado en una o en más días, ¿eh? Y nosotros aquí aplicamos una serie de criterios de calidad, que desde Recursos Humanos ahora lo hacemos nosotros porque estamos en el ayuntamiento en concreto y los acompañamos en este proceso, pero es verdad que nosotros estamos enseñando esta metodología, pero nosotros llega un momento que cuando hacemos X casos, nosotros ya nos vamos, ya desaparecemos, pero todas estas pautas de trabajo quedan en la organización y, en definitiva, son bueno, pues los gestores y las personas de recursos humanos que les cae también pues, todo ese trabajazo que no es poco. Pero nosotros hemos aplicado unos criterios de claridad, de calidad comunicativa, de valor de conocimiento transferido, si el conocimiento es concreto y es aplicable. A veces ves unas frases que dices, pues es que no sé ni qué quiere decir esto, ¿no? Entonces, a veces cuando cuando pasamos un poco el formulario por esta serie de criterios y vemos que digamos que la valoración que hacemos es: se debe revisar este formulario porque no es del todo adecuado o nos falta profundizar en algunos temas, pues nosotros planteamos esta sesión de acompañamiento con la persona en la cual profundizamos en estos diferentes apartados que nosotros pues, nos pueden generar dudas. Y cabe decir que estas reuniones directamente con el empleado se acaba extrayendo mucha más información que la que está escrita. Porque es verdad que hay personas pues, con niveles de mandos técnicos que estamos acostumbrados pues, a hacer informes, a escribir, pero hay muchos perfiles que no, su día a día tampoco es estar trabajando con la informática. Por tanto, aquí también hemos de dar este soporte a este tipo de personal que también ¿no? Como el caso que decíamos, este jefe de brigada que tenía conocimiento de todas las instalaciones eléctricas y el alcalde decía: es que se me va a ir y no tengo ni idea de cómo está todo el tema. Y el señor decía: como a mí no han preguntado nada, yo no paso nada, ¿no? Y era un poco así la situación, ¿no? Entonces, a partir de ahí hacemos un seguimiento, hacemos esta entrevista de devolución y vamos profundizando en aquellos apartados que consideramos pues, que de alguna manera no pasan este test de calidad que nosotros comentamos, ¿no? Y una vez llegamos aquí, el formulario técnico para nosotros es el ABC, es decir, esto tiene que estar sí o sí. Es decir, no es que sea es voluntario, porque si la persona no lo quiere hacer, pues no lo hace, ¿no? Pero digamos que nosotros lo conducimos para que la persona pues, lo quiera llegar a hacer. No nos hemos encontrado a fecha de hoy ninguna persona que se haya negado a hacerlo. Lo que nos encontramos es formularios mal hechos. El que no lo quiere hacer no es que no lo haga, sino que lo hace mal, ya está. Pero a partir de aquí lo que hacemos es, la persona debe hacer un plan de recursos y acciones que nosotros llamamos. Es decir, a partir de aquellas cuestiones que consideras que son críticas de tu puesto de trabajo, oye, pues vamos a ir un poco más allá y no nos vamos a quedar en el formulario, sino, oye, ese procedimiento que tú consideras que es crítico de ese puesto de trabajo o esa cuestión en relación pues, a una buena práctica que siempre sabes que cuando se presenta ese problema a esa solución, pues vamos a definirlo mejor, vamos a dar más énfasis en aquellas cuestiones que consideramos que son importantes. Guías de buenas prácticas, instrucciones a veces concretas, calendarización de actuaciones en un marco, en un calendario, que a veces decimos, bueno, pues puntos críticos del puesto de trabajo, pues aquí, 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 y ahora vamos a desarrollar. Es decir, hemos encontrado diferentes recursos y acciones, talleres internos de temáticas como experto, esto también alguna persona pues lo ha elaborado, pero la cuestión es que se pueden hacer muchas cosas, pero siempre decimos y siempre partiendo de la premisa que menos es más y que no por hacer más es mejor. ¿Vale? E insistimos mucho en la calidad, porque al final, para tener un cajón desastre de millones de documentos o de talleres que no nos sirven para nada, pues la verdad pues tampoco hace falta. Fijaros, perdona, que ahora vamos corre y hacemos la propuesta de estas acciones porque no nos queda otra, pero lo enlazo con lo que le decía antes. Todo esto nos debe servir ¿para qué? Para que gestionemos el conocimiento, pero cada día, que hagamos buenas prácticas, que hagamos formación interna de proyectos, que el conocimiento fluya en nuestras organizaciones, entre los equipos, para que luego nos encontremos con estas situaciones tan críticas. Es evidentemente que no se puede hacer de todo, pero sí que cambiemos nuestra forma de hacer. Que no estemos en departamentos estancos o en departamentos que incluso dentro de los mismos miembros del equipo no sabe qué hace qué o
o no se sabe con qué proyectos trabajas, ¿no? Pues cambiamos, no sé, hagamos reuniones de proyectos, los presentamos, no sé, diferentes prácticas que veamos que esto fluya más de los que realmente pasa, ¿no? Correcto. Así es. ¿Y qué obtenemos al final en esta fase, ¿no? Bueno, pues le llamamos un repositorio, a veces es el formulario solo, pero un repositorio de contenidos críticos elaborado por el empleado senior. Aprendemos a sistematizar, es decir, hay ayuntamientos que dicen, oye, es que yo este formulario no lo paso solo a los puestos clave, lo paso a todo el mundo, porque me interesa tener esta información. Es decir, que hay ayuntamientos que han decidido, por voluntad propia, para todo el mundo que se va, pues pasarle un formulario que nosotros hemos adaptado y hemos hecho un formulario más básico, quizás para todo el mundo, no entrando tanto en diferentes cuestiones, pero sistematizar el proceso de transferencia, que las personas sepan que cuando se van se las va a llamar, se les va a pedir un último esfuerzo, se las va a escuchar, se va a estar allí, porque durante estos últimos meses pues, vamos a estar colaborando con Recursos Humanos y con nuestra jefatura pues, para dejar estos contenidos y, en definitiva, mejoramos la política de Recursos Humanos porque estemos haciendo este reconocimiento que decimos a los empleados, ¿no? Nosotros en todo este hoja de ruta hay un paso que creo que no se ve porque es muy pequeño, pero que pone actos de reconocimiento del empleado senior. Nosotros aquí no entramos en qué tipo de actos se deben hacer, pero sí que recomendamos que el ayuntamiento, porque no es nuestra propia organización, sino que nosotros bueno, pues damos este soporte y decimos al menos deberíais hacer un acto de reconocimiento. Nos da igual quién sea, si lo queréis personalizar de una forma, de otra, pero se debe hacer un reconocimiento porque esa persona al final se lo merece, ¿vale? Todos llegaremos a ese momento. Bueno, es que la realidad que nos encontramos es que no se hace nada. Correo, el servicio donde pertenece le hace un pisco labis, ¿no? Un regalo de unas fotos, en el mejor de los casos, pero institucionalmente quizás en algún sitio el alcalde lo recibe, me le dice que le vaya muy bien y ya está. No hay esto. Por eso decíamos al inicio, ¿no? Se trata la jubilación desde un punto de vista totalmente administrativo. Dime cuánto has ido a la seguridad social, cuándo has cotizado, no sé qué día es y ya está, poco más, ¿no? Con lo cual, cualquier cosa que hagamos de más ya será una mejora, ¿no? Porque a veces la excusa es, bueno, claro, es que ahora todo eso, y dices, bueno, pues no vayamos al 10, vayamos, si ahora no tenemos nada, pues paso a paso, porque a veces la excusa también es, no, pues, queremos montar todo un sistema súper complejo y entonces no podemos, ¿no? Pues hagamos menos, pero hagamos algo, ¿no? Exacto, hagamos menos, pero hagamos algo. Este es un poco el lema de todo este proyecto. En cuanto, bueno, impacto, resultados, yo creo que los hemos ido diciendo en todo el desarrollo, no vamos a entrar, pero básicamente que abordamos este plan de actuación de relevo generacional no de una manera aislada, ¿no? Sino que también afrontamos y damos respuesta a diferentes digamos, problemáticas que van sucediendo pues, en la organización, ¿vale? Recursos humanos se convierte en un ámbito, bueno, yo creo que no se convierte, es un ámbito clave y estratégico en la organización, ¿vale? Y que el rol que le damos, que está en ese, contribuye a que las organizaciones de alguna forma estén más preparadas para ofrecer estos servicios a nuestro municipio. Y aquí incluyo que Recursos Humanos es un ámbito estratégico, pero la corresponsabilidad de las jefaturas y mandos es también, o debería ser también, estratégico, como lo hacemos nosotros en el proyecto. Se pone en valor la importancia de compartir este conocimiento interno, esto lo hemos ido diciendo. Cuando hacemos este plan de relevo individual, vemos muchas personas que cuando vienen a decir, a ver qué me vas a preguntar, o en el formulario escriben lo mínimo porque no quieren explicar cosas. Y tú ya lo ves que no quieren explicar cosas, que me lo llevo. No hay cultura, no hay cultura. Entonces, esto es mío, bueno, esto lo tengo aquí y no lo he puesto. ¿Y por qué no lo has puesto? Bueno, ¿no? Entonces, bueno, vas viendo, ¿no? Se crean espacios para la reflexión conjunta. Lo hemos dicho, pero es que es muy importante en todo el proyecto, porque realmente lo que se aprende en estas sesiones de trabajo a nivel de recursos humanos y a nivel de que todos somos corresponsables de estas jubilaciones es muy importante. Se conoce el perfil de los empleados de la organización y este es un punto también que consideramos que es muy crítico. Ponemos en práctica de una manera ágil, fácil, no sistemas complejos. Estamos mejorando este proyecto
constantemente, vamos cambiando pequeñas cosas que vemos que no funcionan porque lo tenemos que adaptar a diferentes realidades y esto nos obliga a ir modificando cosas, pero también es verdad que estamos a tiempo de complejizar este proyecto, ¿vale? Pero empecemos por cosas fáciles y que podamos ir haciendo el día a día, ya tendremos tiempo. Y se pone en valor, y sobre todo este es un punto muy importante, y se reconoce la contribución del empleado senior, ¿vale? Es verdad que no hacemos un proceso de mentoring para el después, ¿no? El impacto que nos genera pues, situaciones como Corriti, que nos explicaba esas 5 fases. Digo, mira, es que tiene más fases el proceso de jubilación de la persona que todo lo que es el faseado un poco del proceso de relevo generacional, ¿no? Porque es un momento muy importante en la vida de las personas. Acaba, después de 40 años o de no sé cuántos años, pues te tienes que dedicar a otra cosa y eso es un momento pues, clave en todos los que estamos aquí, porque todos de alguna forma u otra vamos a pasar por ello, ¿vale? Y este sería en principio. Daros las gracias pues, por vuestra atención. Esperemos que bueno, pues, podáis recoger alguna idea, podáis aplicar alguna pauta de trabajo y que, bueno, y que de alguna manera pues, lo podáis afrontar pues, lo mejor posible. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión, algún tema. Mira, ahora que decía Miriam lo de las sesiones, ¿no? En las sesiones de trabajo y en el tema de la identificación del potencial interno, una de las, ¿cómo se dice? De las debilidades que hemos encontrado de los diferentes mandos y de forma generalizada, también me incluyo, es el hecho de saber dar feedback o de evaluar de alguna manera, pensar sobre mi equipo y cómo hacen las cosas, ¿no? El que mejor las hace, cómo las haces, tal. Normalmente es, no, todo es súper bien, ¿no? Nos cuesta diferenciar por el poco coraje a veces organizativo que gestionar la diferencia conlleva, ¿no? Al final lo fácil es todo el mundo muy bien, oye, no es muy trabajadora, es muy trabajador, muy comprometido. Ya, pero si tienes que destacar a alguien, ¿quién es aquel que siempre da la vuelta o aquella persona que va más allá, que piensa ya en lo que sucederá, que ya ve el problema antes de que se ponga encima de la mesa? Esta persona es la que cuesta, ¿no? Y entonces esto nos ha hecho pensar en otro proyecto paralelo que lo aplicaremos en la comunidad de recursos humanos, que el otro día le comentaba a Javier Cuenca, que siempre comentamos cosas, que es en las jornadas plenarias que haremos en la Comunidad de Recursos Humanos, en estos 130 ayuntamientos que forman la Comunidad de Recursos Humanos, los más grandes de la provincia, es una jornada destinada a saber dar feedback. ¿Cómo me pongo delante de mi equipo? ¿Yo hago esto? Es que mi organización no tiene un método, es igual, yo tampoco, pero tú, como jefe de servicio, una vez al año, una vez al mes, una vez al trimestre, lo que sea, te reúnes con tu equipo y dices, oye, todo esto muy bien, esto debemos mejorarlo, esto mal, ¿no? Tenía un poco, ¿cómo empiezo? ¿Con lo bueno al principio? ¿Con lo malo? ¿Con lo regular? ¿Cómo es este momento? Porque también tengo que esperar, él tiene que saber qué espero de él, ¿no? O de ella. ¿Cómo es este momento de dar feedback? Tú entonces miras, no se hace esto, ¿no? Porque al final, ya que digo, lo difícil es hacerlo. Pero tenemos que tener coraje organizativo para eso. Luego nos llenamos la boca de discursos de gestionar la diferencia, no todo el mundo, no el café para todos, que estamos hartos de esto. Al final acabamos siempre haciendo cosas que no conllevan este coraje organizativo, que es ¿cuántos trienios tienes? Pues eso te da derecho a tanto, porque al final con que es una cosa objetiva, donde yo no intervengo, pues eso es lo fácil, que es lo que venimos haciendo, ¿no? Pues estas cuestiones, después de estas sesiones, de estar con tantos mandos intermedios y tantas organizaciones, pensé, esto se tiene que trabajar y si alguien debe empezar a trabajarlo, son los directores y directoras de recursos humanos, para que luego, ¿no? Porque fijaros que este proyecto que hemos presentado hoy, al final no es otra cosa que una planificación estratégica de recursos humanos, ¿vale? Con la excusa del relevo, por eso lo decía al inicio, ¿no? Intentemos hacer las cosas de otra manera y que sea una oportunidad de decir, oye, como me tengo que poner con esto, vamos a intentar cambiar determinadas cuestiones para poder tener esta visión, ¿no? Y nada más.
No sé, son cuestiones que, bueno, que vas aprendiendo por eso. Ir al territorio y estar en los ayuntamientos te llena todo este conocimiento y es el que nosotros nos alimentamos para poder poner nuestro granito de arena en cuestiones que nos ayudarán a hacer mejor nuestro trabajo en definitiva. Sense paraules, sense paraules. Ja està, no? Y no sé si tenemos que ir a... No veo yo. No, yo creo que están exhaustos ya. Yo creo que los hemos cansado mucho, ¿no? 2 horas aquí. No. No, mira. Uy, Villa, Xavier. Interesada. No. Hay un dato que me ha hecho pensar mucho. Después, cuando hagamos la despedida, voy a decir que salgo con ideas que no tenía. Pero os habéis fijado todos, en que esto no es el proceso de estabilización. Bueno, sí, porque una vez estabilizados volvemos a tener 1 millón de interinos. Con lo cual, ahora hay enmiendas parlamentarias que dicen que qué hacemos con ese 1 millón, que es aplantillarlos ya sin pruebas selectivas, a extinguir, pero dentro de 5 años volveremos a estar. Pero hay un dato muy interesante. Cuando habéis cogido la columna de 55 a 65, he observado que cuando se acabe ese plan, la columna de 45 a 55, que estará de 55 a 65, era el mismo número. Es decir, tengo la impresión de que el relevo generacional o nos lo tomamos en serio, pero no por ahora. Ja. No, clar. Es que es permanente. Claro. Entonces, la cifra me ha parecido muy interesante, porque era decir, bueno, es que dentro de 10 años volveremos a hacer esta sesión. Bueno, el tema es que el que comentábamos, ¿no? Que ahora el proyecto es la excusa para, bueno, porque tenemos que hacer alguna cosa, ¿no? Bueno, hemos hecho. Pero nosotros desde Diputación intentamos, por eso decía al principio lo de aprendizajes, ¿no? De intentar ayudar a aprender, porque luego nos vamos. Y es un poco decir, es que tenéis que hacer esto, esto se tiene que incorporar en el día a día, en la forma de hacer. No es un proyecto, ya está, ha dado tanto, venga, no, ahora se tiene que incorporar en la maquinaria. Y fijaros si es un dato que, mira, que ahora lo voy a decir. Las plantillas de personal, o sea, todo esto que tenemos que hacer con un dato que es muy significativo, porque ahora os comentaba al inicio que estaba en un estudio de cómo están los ámbitos de recursos humanos y qué deben ser, ¿no? En las plantillas de la provincia de Barcelona, las plantillas de personal, el 19%, o sea, la policía local tiene el peso del 19%, significa el 19% de las plantillas de personal, ¿ok? Los ámbitos de recursos humanos, las personas que se dedican a recursos humanos, significan el 2,5% de las plantillas de personal. Bueno, pues entonces, con todo esto, pues claro, por eso tenemos que, los que nos dedicamos a esto y los que ayudamos a que poner a recursos humanos en el centro de la estrategia organizativa y de que realmente reivindicarnos como un ámbito no de soporte interno y administrativo, sino estratégico, partiendo de esta base es donde debemos empezar a trabajar y hacernos ver para que esto cambie.